That's okay. Shalom. Les saluda Ismael Salinas. Y Graciela Salinas. Con Este es el Camino. Una vez más con ustedes para hablar sobre la Parashá Vayehi. Y él vivió. Hemos llegado al final del libro de Génesis. Sí, Esta es la última Parashá. ¿Y dónde se encuentra esta información? Gracias por preguntar. La Parashá está en el libro de Génesis, es la última parte y está en Génesis 47 del versículo 28 hasta el capítulo 50, versículo 26, o sea, hasta el final del libro. Entonces esta es la última parte ya. Es la última parte. La Haftarah está en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 12. Y el Brit Hadashah está en dos partes. La primera está en hebreos o judíos mesiánicos, capítulo 11, versículo 21 y 22. ¿Y la segunda parte? En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 11 al 17. Muy bien. Entonces vamos a empezar ya con la última parte. Aquí cuando dice Vayehi y él vivió, se está tratando de Jacob. Sí. Y Jacob vivió 17 años. Entonces ya pasaron 17 años desde que llegó toda la comunidad de Israel a Egipto para quedarse ahí. Si se recuerdan, eran 70 personas las que llegaron. Así es que solamente 17 años, lo cual quiere decir que ya pasó la hambruna. Ya pasaron los 7 años de abundancia, ya pasaron los 7 años de hambruna, ya todo está en la normalidad. Ya empiezan a hacer sus tienditas allí y sus lugares estableciéndose en esa tierra. Yo creo que no han empezado, yo creo que ya se fijaron, ya se establecieron ahí, ya tienen por lo menos 15 años, bueno, tienen 17 años de que llegaron, entonces tienen 17 años de haberse establecido. Ahora llegamos aquí al final también de la vida de Jacob y bueno, cuando avancemos vamos a ver que también es el final de la vida de José. Exactamente. Una de las principales cosas que nos habla es cómo Jacob inmediatamente cuando se empieza a sentir enfermo le dice a su hijo: prométeme que cuando duerma me vas a llevar de Egipto y me sepultarás con ellos, y se refiere con ellos sus padres, Isaac y Abraham. Y José le dijo, le prometió. Entonces Jacob quería ir a ser enterrado en la cueva de Macpela. Si ustedes se recuerdan, fue una cueva que Abraham compró cuando murió Sara. Fue y habló con la gente del área y le quiso comprar la cueva, y ahí se enterró él y Sara. Posteriormente Isaac y Rebeca fue enterrado ahí, y Lea también fue enterrada ahí. Si se recuerdan, Lea murió después de Raquel. Raquel muere primero. Raquel muere cuando vienen en camino y ella es enterrada en la tierra de Efrat, cerca de Belén. Ahí es donde quedó. No está enterrada en la cueva de Macpela. Sin embargo, más tarde, cuando Lea muere, ella sí es enterrada en esa cueva de Macpela, donde Jacob quiere ser enterrado junto a sus padres. Para mí eso es muy significante. Sí, estoy de acuerdo contigo. Allí vemos que, como dijiste tú, los patriarcas están allí, y eventualmente Jacob va a estar ahí también. Exacto. ¿Y por qué es significante? Porque si se recuerdan, estamos hablando de la simiente, de la semilla, de las generaciones. Entonces, ¿por qué Raquel no está ahí? ¿Por qué las otras esposas de Abraham no están ahí? ¿Por qué ni siquiera se menciona aquí la muerte de Bila o la muerte de Silpa? Solamente de las matriarcas. Entonces, porque la semilla es lo significante, los padres de la fe. Y Jacob quiere estar ahí con ellos. Él no dijo, aun cuando Raquel era su favorita, él no dijo: quiero que me lleves a Belén, a la tierra de Efrata, donde está Raquel enterrada, porque quiero quedar con ella, puesto que era su favorita. Sí. No fue así. Entonces es muy evidente entonces que
que se ve la mano de Dios obrando a través de el orden que Él estableció. Estas son las mujeres que de los patriarcas, Lea siendo la primera esposa, entonces a ella le corresponde ese derecho de estar ahí con su esposo en esa tumba. Así es. Y bueno, a descansar con los patriarcas. Ujú. Aquí posteriormente Jacob le da la bendición a los hijos de José, a Efraín y a Manasés. Y estoy diciendo Efraín y Manasés porque así fue como los mencionó Jacob originalmente, aunque sabemos que el mayor es Manasés. Ujú. El menor. El menor es Efraín, pero en el versículo 5, cuando menciona Jacob los nombres, menciona primero a Efraín y luego a Manasés. Y le dijo a José que iba a ser fecundo, le recuerda la promesa que Dios le hizo a él, le vuelve a platicar, porque estoy segura que se lo ha platicado muchas veces. No somos así los abuelos, y bueno, ahora que somos abuelos. Sí. Otra vez la misma historia. Entonces repetimos las historias, así es que estoy segura que Jacob repetía esta historia constantemente de cómo se le apareció el Señor y le dijo: he aquí, yo te haré fecundo y te multiplicaré y haré de ti multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Misma bendición que Dios, o promesa que Dios le dio a Abraham personalmente, y después se la dio a Isaac personalmente, y se la volvió a dar a Jacob personalmente. Entonces los tres tienen la misma promesa. Dios no ha fallado. Y entran ahora aquí a Egipto y empiezan a multiplicarse, porque entraron 70 y sin contar las mujeres y los niños. ¿Y qué es lo que piensas tú? ¿Cuál es sería la razón del Señor, de Jacob en este caso, de querer bendecir, darle una bendición a estos dos hijos de José? Bueno, yo pienso que es una manera de bendecir doblemente a José, porque entonces ya no nada más te da la bendición a ti, sino le da una bendición a un hijo y al otro. Pero a la verdad que cuando a nosotros nos bendicen a nuestros hijos, la bendición también es nuestra. Entonces, pienso que José recibió ahí doble bendición. Y yo creo que siguiendo con ese pensamiento, pues vamos a ver cuando entonces llame Jacob a los hijos para bendecirlos. Vamos a ver un poquito más que se va a desarrollar o ser más claro lo que hizo con la bendición de Efraín y Manasés. Nada más déjame mencionar que aquí Jacob bendice a los hijos de José y adrede, así dice la escritura. Aquí estoy viendo adrede en la versión de la Biblia de las Américas, dice cruzó adrede sus manos. Entonces bendijo a Efraín, siendo el menor, por sobre Manasés, que era el primogénito. Claro. Es decir, que puso su mano derecha, que es la mano de fuerte, y la de bendición. Y la puso sobre Efraín, el menor. José se molestó y le dijo así: no, papá. Pero le dijo: no, yo lo estoy haciendo. Y quizás lo hizo porque él también recibió la más grande bendición, siendo que él era el menor, entre él y su hermano. Uh-huh. Entonces... Otra cosa que yo pienso también que podría ser es que realmente el Señor le reveló lo que iba a pasar en los días postreros y el papel que cada uno de esas tribus iban a tener en la vida de la nación de Israel. Así es. Parte de la bendición que para mí es significante, aparte de lo que acabas de mencionar, las bendiciones que Dios le da a los muchachos a través de Jacob. Una cosa es que Jacob dice que por ti, en el versículo 19, hacia la parte, 20, dice: por ti bendecirá Israel diciendo que Dios te haga como Efraín y Manasés. Y eso es algo que hasta la fecha perdura, porque cuando oramos y oramos sobre todo en Shabbat,
para bendecir a nuestros hijos, cuando colocamos el nombre del Señor en nuestros hijos y hacemos oración, a los varones decimos que Dios te haga como Efraín y Manasés, siguiendo esto que Jacob dijo. Y a las mujeres decimos que seas como las matriarcas Sara, Rebeca y Lea. Entonces, hasta la fecha, ya van más de 2000 años, van quizás 3000 y feria de años, y todavía seguimos diciendo la bendición que Jacob dijo aquí en el versículo 20 del capítulo 48. Exactamente. Ahora, las bendiciones que tú mencionabas en el en el capítulo 49, se menciona la bendición de todos los hijos, y bueno, Lea siendo la primera esposa, Rubén siendo el primogénito. Yo pienso que la bendición aquí fue también un reclamo, porque le dice que no tendrás preeminencia porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste, él subió a mi lecho. Sí, es interesante eso, ¿no? Porque primero le dice, tú eres el primero, la fuerza, mi vigor, lo más fuerte de mi poder, ¿verdad? Entonces, sin embargo, después de que le dice quién él, que él era de preeminencia, debía hacer eso. Sin embargo, por lo que hizo, por degradar el hecho de su padre, entonces perdiste eso que te correspondía. Es decir, que la doble porción de la bendición o del bien que te pudiera haber recibido, la perdiste por causa que tú hiciste lo malo delante de los ojos de su padre y de Dios. Y bueno, sí, como dices tú, la doble porción. Como estamos siguiendo la semilla, para mí lo que veo es, y te descalificaste de ser el portador de la semilla, de la simiente. Exactamente, eso yo creo que lo más vital y más esencial de la cosa, porque sí, le has pegado al clavo en la cabeza, como quien dice, porque él debía ser el primogénito, el cual debían de seguir la bendición esta para que se cumpliese la voluntad de Dios. Exactamente, y después sigue con Simeón y Leví, y es lo mismo, hacia el final del versículo 6, le dice, lo descalifica, sí, porque en su ira mataron hombres y en su obstinación desjarretaron bueyes. Sí. Maldita su ira porque es feroz y su furor porque es cruel. Es interesante también pues no sé si llamarle bendición o qué llamarle, ¿no? Pero es esta palabra que le dio su padre, porque sabemos que hablaba de lo que hicieron en la matanza de todos los hombres de Siquem y quedándose con el botín del pueblo y, entre comillas, el pueblo. Pero vamos a ver que entonces no solamente por causa de su trabajo, lo que ellos hicieron de la injusticia y no someterse a la voluntad del padre Jacob, entonces ellos se descualificaron de poder recibir también esa bendición a través de la simiente. Exactamente. Y bueno, si vemos a ellos, les da 1 o 2, quizás 3 versículos de bendición o de maldición, como podamos decir. Mas, sin embargo, llegamos a Judá y la bendición para él solito está en 5 versículos, del 8 al 12. Y si me permites decirlo así, no es solamente una bendición o una maldición, sino una profecía de lo que va a venir en los días después. Estoy de acuerdo. Sí, es decir, para aclarar, en los días, en los últimos días más bien, cuando no solamente en la vida de Israel, pero muchos de nosotros mesiánicos creímos que en los últimos días, antes de que venga nuestro Mesías, Yeshua. Así es. Y bueno, un versículo muy famoso que yo creo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con él
es el versículo 10, donde le dice a Judá, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él será dada la obediencia de los pueblos. Y yo pienso que esa profecía es una profecía que es la que estamos esperando que venga. Sí, la profecía mesiánica. Es exactamente de lo que se trata pues no programa, pero esta serie. Sí. Esta serie de... El énfasis. El énfasis, ¿no?, está acerca de él, del quien va a venir y a quien le será dado ese cetro de Judá y establecerá su reino por siempre y para siempre. Y estamos hablando, por supuesto, de Yeshua HaMashiach. Amén. Es lo que esta serie es, siguiendo la semilla que nos lleva hacia él. Y aquí está en blanco y negro, escrito como una profecía dicha por Jacob, pero por supuesto inspirada por Dios, de que así será. Y a mí este versículo en particular es muy llamativo, no solamente para nosotros, sino que hasta para el pueblo de Israel. Y sin embargo sigue siendo un misterio para el pueblo de Israel, porque dice, ¿quién será Silo? Y nosotros lo vemos con los ojos de fe y decimos, este Silo es nadie más y nadie menos que Yeshua, el que va a venir y el que va a ser el gobernante de su pueblo Israel. Así es. Y bueno, sigue dándole profecía y bendiciones al resto de los muchachos, los hijos, incluyendo a José. No sé si hay algo en particular que quieras comentar acerca de eso. Déjame ver aquí. Bueno, mientras lo piensas, Okay. Déjame te digo que en la Haftará está la historia de la muerte de David, ya los últimos días de David. Aquí estamos en los últimos días de Jacob y en la Haftará platica acerca de los últimos días de David, y David le está dando también, no sé si bendición o consejos, o le está dando encargos a su hijo, ¿cómo José. se llama? José. No. ¿Qué? El hijo del rey David. Oh, Salomón. Perdón. Salomón. Le está, mira, y debe ser un nombre que me acuerdo. Pero bueno, le está dando consejos porque le está diciendo, sigue sus preceptos, obedécelo para que te vaya bien, para que cumpla su palabra de que no se apartará el cetro de mí. Específicamente está en el capítulo 2, las últimas palabras de David de Primera de Reyes, y dice, guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moshe, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo, diciendo, si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Y seguimos otra vez el comentario. Ese hijo de David que cumplió todos esos preceptos y al pie de la letra es Yeshua HaMashiach. Entonces a él se le da el trono por siempre y para siempre, porque se lo mereció, porque es hijo, porque a él le toca la heredad. Y va a venir precisamente a establecer su reino. Sí, lo último que quería tocar era sobre la bendición que Israel le da a José. Y lo alaba y glorifica a Dios en cuanto que el Señor fue el que obró a través de José para traer salvación a todo el pueblo. Y no solamente eso, sino que también que fue el que por las manos del fuerte de Jacob, dice en el versículo 24, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Y sabemos que el gran pastor, otra vez, es Yeshua. Y todo va apuntando allá. Él es el que está obrando y el que va pastoreando, apacentando su pueblo. Y lo hizo a través de Joseph. Lo hizo a través de su hijo.
Y dice, la bendición de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados serán sobre la casa de José y sobre la frente de los que fueron apartados de entre de sus hermanos. Entonces, aunque dice que fueron esclavizados, pero él fue el que fue exaltado en todo esto. ¿Por qué? Porque se dejó ser utilizado por Dios para que se cumpliese la voluntad de Dios en formar este pueblo y traer últimamente al Mesías. Así es. Pues entonces ya se llega la muerte de Jacob y así como él dice, lo preparan para llevárselo. ¿Cómo lo preparan? Pues en ese entonces se embalsamaban y lo embalsaman y pasan muchos días porque fueron 40 días para embalsamarlo y luego 70 días de llorarlo y luego se fueron el camino y 7 días más que estuvo José también doliendo por él. Entonces realmente que todo esto yo creo que era una combinación de las tradiciones de los egipcios y las tradiciones de los hebreos para darle una sepultura digna a Jacob. Y bueno, tenía que ser porque la posición de José pues era muy prominente. Sí. Y todo el mundo quería a José porque lo veían como el salvador de Egipto. El salvador de toda la tierra. Mundo, sí, pero el que lo vio de primera mano, el que lo vio desde el principio fue Egipto. Y los demás se beneficiaron. Si supieron o no supieron cómo estuvo la cosa, bueno, pero todos se beneficiaron. Y José tenía esa posición de prominencia. Y bueno, pues lo entierran en Macpela, así como él había pedido. Faraón es bueno y le permite que suba para esto. Regresan y ya lo que sigue es la muerte de José. Sí. ¿Cuántos años pasaron entre la muerte de Jacob y la muerte de José? Pues no sé, porque no dice cuántos años tenía cuando murió el papá, pero ahora aquí murió a los 110 años y pudo ver hasta la tercera generación de Manasés. Entonces fueron 5 generaciones, por supuesto José, Manasés, y pudo ver 3 generaciones de él. O sea que alcanzó a conocer hasta sus tataranietos. Esto no quiere decir que pasaron muchos años, no sé cuántos pasarían, pero él solamente vivió, él siendo José, solamente vivió hasta los 110 años. Y le dijo a sus hermanos lo mismo, no quiero que me entierren aquí. Bueno, no le pidió que lo enterraran en la cueva de Macpela, aunque parece que al final del día ahí fue. Sí, lo entierran en la cueva de Macpela, pero lo que le pide es, el Señor los va a sacar de aquí, el Señor los va a liberar, los va a sacar de aquí, y por favor lleven mis huesos con ustedes, hasta subir en la tierra. Le dice, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará, y os hará subir de esta tierra, a la tierra que Él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y les pide, si me permites interceder aquí un poquito, les pide más de que por favor, las hace jurar que sacarán sus huesos de allí y se los llevarán con ellos cuando salgan. Y dice en el versículo 24, dijo, y yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. La misma que acabo de leer yo. La misma que acabas de leer tú. Pero en 2 versiones diferentes. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas y creo que tú tienes la Reina Valera. Pues bueno, y vamos a ver posteriormente lo que pasa con esta promesa. Aquí se termina el libro de Génesis con este juramento que José, con la muerte de José y este juramento que le hace hacer a los hermanos. Lo embalsaman y lo ponen en un ataúd en Egipto para que posteriormente se cumpla esa promesa. Pero es costumbre en Israel, no, en hebreo. Con nosotros los mesiánicos. Al estudiar los libros, que cuando llegas al final de un libro,
hacer una cierta bendición Proclamación. o proclamación para fortalecernos. Y esto es, nosotros queremos ser fuertes para poder hacer todo lo que hemos leído en este libro. No es nada más de leerlo, terminé y se acabó. Ahora pedimos al Señor que nos fortalezca para poder nosotros también hacer como hicieron Abraham, Isaac y Jacob en obediencia, Amén. que fueron nuestros mejores ejemplos en este libro. Entonces nos dice que seamos fuertes. Y que seamos fortalecidos. Ok. ¿Listo? Sí. Hazak, Hazak, venid, Hazak, 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 venid, Hazak, 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 venid, Hazak. Lo decimos 3 veces y bueno, espero que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana donde estaremos empezando el libro de Éxodo y siguiendo con la simiente, la semilla que nos lleva hasta el Mesías esperado por segunda vez. Así es. Y recuerda, tus oídos oirán detrás de ti una palabra diciendo, este es el camino, andad en él, ya sea que vayas a la izquierda o a la derecha. Hasta la próxima. Este es Ismael Salinas. Y Graciela Salinas. Shalom Aleichem. Shalom.